Hola, soy Mateo. Mi propio padre, delante de mi madrastra, me gritó que yo y mis hermanos éramos unos parásitos que le chupábamos el dinero. Lo peor es que lo hizo en la misma mesa del comedor del apartamento que mi abuela me dejó a mí para protegernos. Ese día, el hombre que debía protegerme me rompió por dentro, profanando no solo nuestra dignidad, sino también la memoria de mi madre. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la persona en la que más deberías poder confiar? Antes de contarte cómo su rostro se transformó cuando puse la escritura de la propiedad sobre esa misma mesa, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la llamada que lo cambió todo. Tengo 24 años y vivo en un constante campo de batalla silencioso. Este apartamento en Miami, que alguna vez fue el refugio cálido de mi abuela, ahora es un territorio hostil. Desde que mi padre Carlos se casó con Isabel, cada rincón de este lugar se siente ajeno. Mis hermanos menores, Leo de 12 y Sofía de 10, y yo, nos hemos convertido en una especie de carga invisible, inquilinos en nuestra propia casa. La ironía es que legalmente, la casa es mía, un hecho que mi padre y su esposa parecen haber olvidado convenientemente. Ellos manejan las finanzas, toman las decisiones y nos recuerdan a diario, con gestos y suspiros, que nuestra existencia es un gasto que preferirían no tener. El recuerdo de mi madre y mi abuela es lo único que me mantiene cuerdo aquí. A veces cierro los ojos y casi puedo oler el café que preparaba la abuela por las mañanas o escuchar la risa de mi madre resonando en el pasillo. Pero la realidad es el silencio tenso que impone Isabel, una mujer que mide el valor de las personas por lo que pueden ofrecerle. Yo, como estudiante universitario sin un ingreso significativo, y mis hermanos, como niños, somos un cero a la izquierda en su ecuación de estatus. Mi única misión, la que me repito cada noche, es proteger a Leo y a Sofía, asegurarme de que el veneno de este ambiente no los marchite por completo, tal como mi abuela me pidió que hiciera. La hipocresía es el aire que respiramos. Isabel se queja de que la caja de cereal se acaba demasiado rápido, o de que la cuenta de la luz subió $10, pero no tiene reparos en llegar a casa, con bolsas de compras de las tiendas más caras de Lincoln Road. Desde la ventana de mi habitación, la misma que compartía con mi abuela, veo su BMW nuevo y reluciente estacionado abajo, un monumento brillante a sus prioridades. Ese auto, comprado supuestamente con sus ahorros, costó más de lo que gastaremos en comida en los próximos 3 años. Mientras tanto, Leo necesita zapatillas nuevas desde hace 2 meses, y Sofía usa un abrigo que ya le queda pequeño. Cada queja sobre dinero es una daga que se clava un poco más profundo. Mi padre no siempre fue así. Recuerdo vagamente los días después de que mamá falleció, cuando él era mi héroe. Me prometió que siempre nos cuidaría, que seríamos un equipo, pero Isabel llegó y poco a poco lo fue moldeando a su imagen y semejanza. Se convirtió en un eco de sus quejas, un amplificador de su desdén. Su risa se volvió forzada, y su mirada, que antes era cálida, ahora es crítica y distante. Olvidó las promesas hechas al pie de la cama de mi madre. Olvidó que su principal deber no era hacer feliz a su nueva esposa, sino proteger a los hijos que tuvo con la anterior. Ahora su lealtad está con ella, y nosotros somos simplemente el equipaje del pasado que se vio obligado a cargar. Ese domingo por la mañana, la tensión era casi palpable. Era uno de esos almuerzos forzados en los que nadie habla. Solo se escucha el sonido de los cubiertos contra los platos. Isabel había preparado una lasaña, y cada porción que servía parecía un acto de caridad a regañadientes. Leo y Sofía comían con la cabeza gacha, expertos en el arte de volverse invisibles para no provocar a la bestia. Yo intentaba mantener la calma, concentrándome en el patrón del mantel, cualquier cosa para no encontrarme con la mirada de mi padre, porque sabía que en sus ojos ya no encontraría al hombre que una vez admiré, sino a un extraño que compartía su rostro. El ambiente era tan pesado que parecía que el aire mismo se negaba a circular. Todo explotó por unanimidad. Sofía, tratando de alcanzar la jarra de agua, la golpeó accidentalmente con el codo, derramando un pequeño charco de jugo sobre el mantel. Fue un accidente, el tipo de cosas que un niño de 10 años hace.
Sus ojos se llenaron de pánico al instante y susurró una disculpa casi inaudible. No hubo un grito inmediato. En cambio, Isabel dejó caer sus cubiertos con un sonido metálico y dramático. Soltó un suspiro largo y teatral, mirando la mancha como si fuera una herida mortal. «Otro gasto más», murmuró, lo suficientemente alto para que todos la escucháramos. Este mantel era nuevo. ¿Saben cuánto cuestan las cosas? Fue la chispa que encendió la pólvora. Mi padre, que había estado en silencio todo el almuerzo, se puso de pie de un salto con el rostro enrojecido por una ira desproporcionada. No miró a Sofía, me miró a mí. «Estoy harto», gritó, y su voz retumbó en el pequeño comedor. «Harto de sus descuidos y de sus gastos. Ustedes y estos mocosos no hacen más que chuparnos el dinero. Su madre al menos sabía mantener un orden, pero ustedes son un desastre constante». La humillación fue total. No solo nos insultó a nosotros, sus hijos, sino que usó el recuerdo de mi madre para herirnos, profanando lo único sagrado que nos quedaba. El mundo pareció detenerse en ese instante. El silencio que siguió a su grito fue más ensordecedor que la explosión misma. Sofía empezó a llorar en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Leo, instintivamente, le ponía un brazo sobre los hombros. Isabel tenía una pequeña y torcida sonrisa de satisfacción en su rostro. Había conseguido exactamente lo que quería. Mi padre seguía de pie, respirando agitadamente, con la vena de su frente palpitando. Pero dentro de mí, algo se rompió y se reacomodó al mismo tiempo. El dolor ardiente que sentí en el pecho se transformó en una calma helada y decidida. Ya no era un niño asustado. En ese preciso momento, supe que todo iba a cambiar. Me levanté de la mesa sin decir una palabra y caminé hacia mi habitación, hacia la vieja cómoda de mi abuela. La farsa había terminado. Mi corazón latía con una fuerza sorda y controlada mientras cruzaba el pasillo. No era el ritmo frenético del pánico, sino el tambor de guerra de una decisión irrevocable. Cada paso sobre el suelo de madera que mi abuela había pulido con tanto esmero se sentía como un juramento. Detrás de mí el silencio del comedor era una tumba, roto solo por el llanto ahogado de Sofía y los murmullos apaciguadores de Isabel, dirigidos no a mi hermana sino a mi padre, como si él fuera la verdadera víctima. Al cerrar la puerta de mi habitación, el sonido del mundo exterior se desvaneció, dejándome solo con el eco de sus palabras y la claridad helada que ahora ocupaba el lugar donde antes había dolor. Me acerqué a la cómoda de caoba, la misma que había estado en ese rincón desde que tengo memoria. Era más que un mueble. Era un archivo de mi vida, un santuario de mi abuela. Abrí el cajón superior, el que siempre se atascaba un poco. El olor a cedro y a papel viejo llenó mis pulmones. Un aroma que siempre me había traído paz. Mis dedos rozaron viejas fotografías, cartas de mi madre, y finalmente la carpeta de manila que había estado esperando su momento. Dentro, protegida por una funda de plástico, estaba la escritura de la propiedad. No la saqué. Solo la miré, sintiendo el peso del papel a través de la carpeta. Era mi ancla, mi arma, el legado de una mujer que había visto el futuro con una claridad que yo apenas comenzaba a comprender. Miré por la ventana y allí estaba, brillando bajo el sol de Miami, el BMW de Isabel, un monumento a la hipocresía que alimentaba su desprecio. En ese instante, la promesa que le hice a mi abuela en su lecho de muerte dejó de ser una carga y se convirtió en mi armadura. Los días que siguieron a esa explosión dominical fueron una lección magistral de guerra psicológica. Isabel adoptó una actitud de mártir ofendida, moviéndose por el apartamento con suspiros dramáticos y miradas de reproche. Limpiaba la mancha de jugo del mantel como si estuviera curando una herida de batalla, murmurando sobre la falta de gratitud y lo difícil que era mantener un hogar para otros. Mi padre, por su parte, intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero su incomodidad era palpable. Evitaba mi mirada. Hablaba con un tono falsamente jovial y se enfocaba en Leo y Sofía, comprándoles pequeños regalos como si el chocolate pudiera borrar la cicatriz de sus insultos. Era un intento patético de comprar el perdón sin tener que ofrecer una disculpa, y solo servía para profundizar la grieta que se había abierto entre nosotros. La injusticia se volvió más descarada.
más calculada. Una tarde, encontré a Leo en el pasillo, mirando con tristeza sus zapatillas de baloncesto, cuyas suelas estaban casi completamente despegadas. Me contó que le había pedido a papá dinero para unas nuevas, ya que las pruebas para el equipo del colegio eran la próxima semana. La respuesta de Carlos, mediada por Isabel, fue que no era el momento para gastos innecesarios y que debía aprender a cuidar mejor sus cosas. Esa misma noche, Isabel llegó a casa con un bolso de diseñador que, según escuché jactarse por teléfono con una de sus amigas, era una pequeña recompensa por todo el estrés que soportaba. Ver la decepción en los ojos de mi hermano, mientras ella exhibía su trofeo de egoísmo, fue como tragar vidrio. La hipocresía ya no era un susurro en las paredes, era un grito ensordecedor. El poder en esa casa siempre había sido un juego de percepciones. Ellos tenían el control del dinero, de las reglas, del termostato. Nos hacían sentir como invitados a largo plazo, afortunados de tener un techo sobre nuestras cabezas. Habían construido una narrativa en la que ellos eran los generosos benefactores y nosotros los ingratos dependientes. Pero la verdad era que estábamos viviendo en mi casa, comiendo en mi mesa, durmiendo bajo mi techo. La ironía era tan amarga que a veces me costaba respirar. Cada queja sobre la factura de la electricidad, cada suspiro por el costo de la leche, era una farsa grotesca. Ellos no eran los dueños del castillo, eran los dragones que se habían instalado en él, acaparando el tesoro y quemando a los verdaderos herederos con su aliento de desprecio. Unos días después, mi padre intentó una emboscada de paz. Me esperó en la sala de estar cuando volví de la universidad. «Mateo, tenemos que hablar», dijo, con ese tono de autoridad forzada que ahora me resultaba ridículo. «Lo del domingo. Las cosas se salieron de control. Tu madrastra está muy afectada. No pidió perdón por sus palabras. No preguntó cómo nos sentíamos mis hermanos y yo. Su preocupación era Isabel. La conversación fue un monólogo sobre el estrés financiero, las presiones de la vida y cómo yo, como el mayor, debía ser más comprensivo y ayudar a mantener la paz. Me quedé allí escuchándolo, y por primera vez no sentí ni ira ni dolor, sentí lástima. Lástima por el hombre que había abdicado de su papel de padre para convertirse en el consorte de una reina tirana. «Entiendo», fue todo lo que dije, y mi calma pareció desarmarlo más que cualquier grito. La situación con mis hermanos se estaba volviendo insostenible. Sofía comenzó a tener pesadillas y a mojar la cama de nuevo, algo que no hacía desde que era muy pequeña. Leo se encerraba en su habitación durante horas, con los audífonos puestos, construyendo una fortaleza de silencio a su alrededor. Yo me convertí en su único confidente, en el puerto seguro en medio de la tormenta. Por las noches me sentaba con Sofía hasta que se dormía, contándole historias de la abuela, historias de un tiempo en que esta casa era un hogar lleno de amor. Le prometí, en un susurro para que solo ella escuchara, que las cosas iban a mejorar, que encontraría una manera de arreglarlo todo. Era una promesa hecha desde la desesperación, pero cada vez que la repetía, se sentía más como un plan de acción. El recuerdo de la conversación con el abogado de la familia. El señor Ramírez, cuando cumplí 21 años, volvió a mí con una claridad meridiana. Estábamos en su oficina en el centro, rodeados de libros de leyes. Me explicó los términos del fideicomiso que mi abuela había establecido. «El apartamento es tuyo, Mateo. Legalmente, incondicionalmente», me dijo, mirándome por encima de sus gafas. «Tu padre es el administrador de los fondos para el mantenimiento hasta que termines tus estudios. Pero la propiedad es tuya. Tu abuela quería asegurarse de que tú y tus hermanos siempre tuvieran un lugar seguro. Un refugio». En ese momento la palabra refugio me pareció poética. Ahora entendía su verdadero significado. No era un refugio del mundo exterior, sino de las amenazas que podían surgir desde adentro. Isabel, sintiendo que su control se debilitaba ante mi nueva e impenetrable calma, intensificó sus ataques. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos en la mesa, dirigidos a mí pero dichos al aire. Algunas personas no aprecian lo que tienen. Creen que la comida aparece mágicamente en la nevera y que las cuentas se pagan solas. Un día, accidentalmente, tiró a la basura un proyecto universitario en el que había trabajado durante semanas
alegando que pensó que era basura. No reaccioné. Simplemente recogí mis papeles arrugados de la papelera. La miré directamente a los ojos, sin decir una palabra, y volví a mi habitación. Mi silencio la enfurecía, porque le negaba el drama que tanto anhelaba. Estaba jugando su juego, pero con mis propias reglas. Una noche, mientras intentaba dormir, el miedo se coló por las grietas de mi determinación. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si al reclamar lo que era mío, destrozaba lo poco que quedaba de nuestra familia? La idea de echar a mi propio padre a la calle me revolvía el estómago. Él seguía siendo el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, el que me había abrazado cuando mamá murió. Pero entonces escuché a Sofía llorar suavemente en la habitación de al lado. El sonido de su dolor fue como una bofetada. El hombre que yo recordaba ya no existía. El que quedaba era un extraño que permitía que sus hijos fueran heridos para mantener su propia comodidad. El conflicto interno se disolvió. Mi lealtad no era hacia el fantasma de un padre que fue, sino hacia el futuro de los 2 niños que dependían de mí. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad absoluta. La duda se había evaporado, reemplazada por un propósito firme y afilado. Mientras el sol se filtraba por mi ventana, me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Busqué en mis viejos correos electrónicos hasta que encontré lo que buscaba: el número de teléfono directo del señor Ramírez. Lo anoté en un trozo de papel. Luego me volví hacia la cómoda. Abrí el cajón y esta vez saqué la carpeta de Manila. Sostuve la escritura en mis manos. El papel frío y pesado, un testamento de amor y previsión. Ya no era un simple documento legal. Era la llave para liberar a mis hermanos, para recuperar nuestra dignidad y para cumplir la última promesa que le hice a mi abuela. La farsa no solo había terminado, estaba a punto de ser demolida. La llamada al señor Ramírez fue el primer paso real fuera de la parálisis. Marqué su número con los dedos temblorosos, no de miedo, sino de una extraña y vibrante anticipación. Me encerré en mi habitación, con la puerta bloqueada por una silla, un gesto infantil que me dio una sensación de seguridad momentánea. Cuando contestó, su voz era exactamente como la recordaba, grave, tranquila y autoritaria. Le expliqué la situación en susurros apresurados, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando clara la urgencia. Escuchó pacientemente, sin interrumpir. Al final de mi relato, hubo una breve pausa. «Mateo», dijo con una firmeza que me enderezó la espalda, «tu abuela te dejó esa propiedad para protegerlos. No estás haciendo nada malo al usar su regalo para cumplir su deseo. Legalmente eres intocable. El apartamento es tuyo y solo tuyo. Cualquier movimiento que quieras hacer, tienes mi completo respaldo». Colgué el teléfono sintiendo que una columna de acero se había instalado en mi espina dorsal. La validación de un adulto, de alguien fuera de esa casa tóxica, era el combustible que necesitaba. Los siguientes días, me moví por la casa como un fantasma con un propósito. Observaba a mi padre y a Isabel no como un hijo o un hijastro, sino como un estratega evaluando a sus adversarios. Notaba cada gesto de desprecio, cada suspiro de impaciencia, cada compra innecesaria. Que ya no me herían. Se convertían en piezas de evidencia, en puntos que reforzaban mi resolución. Me concentré en mis hermanos, pasando más tiempo con ellos, ayudando a Leo con sus tareas y leyendo con Sofía antes de dormir. Quería construir un muro de normalidad a su alrededor, protegerlos del veneno ambiental mientras preparaba el antídoto. Ellos no sabían lo que estaba por venir, pero sentían el cambio en mí. Mi calma ya no era pasiva, era activa, vigilante. Leo me miraba con curiosidad, como si intentara descifrar el nuevo código en mis ojos, pero no preguntaba. Confiaba en mí, y esa confianza era la carga más pesada y la motivación más poderosa que tenía. Isabel, por supuesto, interpretó mi nueva actitud como un desafío directo. Mi silencio y mi aparente indiferencia a sus provocaciones la desquiciaban. Como no podía obtener la reacción emocional que buscaba de mí, decidió atacar el espacio físico, el santuario de mi abuela. Una tarde llegó a casa con un montón de catálogos de decoración y muestras de pintura. Durante la cena, los extendió sobre la mesa del comedor, el mismo lugar de nuestra humillación,
y comenzó a hablar con un entusiasmo empalagoso sobre sus planes. «He estado pensando», anunció mirando a mi padre pero dirigiéndose a mí, «que este lugar necesita una renovación total. Es tan anticuado. Podríamos tirar esa pared, abrir la cocina a la sala y crear un espacio más moderno, más nuestro». Cada palabra era un martillazo contra las paredes de mi corazón, un intento deliberado de borrar la memoria de mi abuela, de erradicar cada rastro de la mujer que nos había dado ese refugio. Mi padre, predeciblemente, asintió con la cabeza como un muñeco, completamente cautivado por la visión de Isabel. «Claro, mi amor, lo que tú quieras. Sería una gran inversión», dijo usando la palabra inversión, como si él fuera el propietario con derecho a tomar esas decisiones. Verlos planear la demolición de mi hogar, del legado de mi familia, mientras yo estaba sentado allí, fue surrealista. Isabel hablaba de cambiar los pisos de madera que mi abuela había cuidado por décadas por un porcelanato frío e impersonal. Hablaba de vender los muebles antiguos, piezas que habían sido testigos de toda nuestra vida, para reemplazarlos con algo minimalista y chic. Leo y Sofía miraban las muestras de color con confusión, sin entender que lo que se estaba discutiendo no era un cambio de decoración, sino un acto de conquista. Yo permanecí en silencio, masticando mi comida lentamente, dejando que su arrogancia creciera, que se sintieran completamente seguros en su poder usurpado. Estaban construyendo mi caso por mí, ladrillo por ladrillo de hipocresía. El punto de no retorno, el minigiro que lo aceleró todo, llegó 2 noches después. Estaba en mi habitación, supuestamente estudiando, pero la puerta estaba entreabierta. Escuché sus voces en el pasillo, en un tono bajo y conspirador. Era Isabel, hablando por teléfono, pero mi padre estaba con ella, interrumpiendo con murmullos de acuerdo. Al principio, pensé que seguían con el tema de la renovación, pero entonces escuché una frase que me heló la sangre. «No, claro que no le hemos dicho nada al chico», decía Isabel a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. «No tiene por qué saberlo todavía. Estamos hablando con un agente inmobiliario la próxima semana. Con lo que sacaríamos por este lugar, con la vista que tiene, podríamos comprar una casa de verdad en Coral Gables, un lugar sin tantos recuerdos». Hizo una pausa y luego soltó la palabra que lo cambió todo. «Y sin tanto equipaje». Equipaje. Así nos veía. Éramos equipaje, maletas viejas y pesadas que tenían que arrastrar de su vida pasada a su brillante y nuevo futuro. En ese instante, cualquier atisbo de duda, cualquier pizca de compasión que pudiera haber sentido por mi padre, se evaporó. Se convirtió en ceniza y se la llevó un viento gélido de furia. No eran solo crueles y desconsiderados, eran calculadores. Estaban planeando activamente vender mi casa, la casa de mis hermanos, para deshacerse de nosotros. El plan de renovación no era más que una cortina de humo, una forma de empezar a borrar nuestra presencia antes de la expulsión final. Cerré la puerta de mi habitación sin hacer ruido, mi cuerpo temblando no de miedo, sino de una rabia tan pura y fría que se sentía como hielo en mis venas. La guerra ya no era silenciosa. Acababan de lanzar la primera bomba nuclear y yo tenía el arsenal para responder. Mi plan original había sido esperar, quizás hasta el final del semestre, para tener una base más sólida, pero sus palabras lo cambiaron todo. No podía darles el lujo de una semana más. El agente inmobiliario, la venta, la casa en Coral Gables, todo se arremolinaba en mi cabeza. Se estaban moviendo rápido, y yo tenía que moverme más rápido. Me senté en el borde de mi cama, la carpeta de Manila sobre mis rodillas. Ya no era solo un documento. Era un escudo, una espada. Mi abuela no me había dejado solo un apartamento, me había dejado el poder de proteger a su familia. Y ahora entendía la profundidad de su previsión. Ella debió haber visto algo en mi padre, una debilidad, una maleabilidad que la preocupó lo suficiente como para tomar medidas tan drásticas. No me había protegido del mundo, me había protegido de él. La noche del sábado fue la más larga de mi vida. Apenas dormí. Repasé el plan en mi mente una y otra vez. El momento tenía que ser perfecto. No podía ser en privado, donde pudieran manipular la narrativa, torcer mis palabras. Tenía que ser público, en su escenario preferido, la mesa del comedor, el lugar donde nos habían humillado,
sería el lugar donde reclamaría nuestra dignidad. El domingo por la mañana me levanté antes que nadie. Me duché. Me vestí con cuidado, no con ropa formal, sino con la ropa que solía usar cuando la abuela estaba viva. Unos jeans y una camisa sencilla. Quería que me vieran no como un adversario, sino como un recordatorio viviente de todo lo que habían intentado enterrar. Cuando salí de mi habitación, el aire en la casa estaba cargado con la falsa normalidad de un domingo por la mañana. Isabel estaba en la cocina, tarareando una melodía desafinada mientras preparaba el desayuno, ajena a la tormenta que se avecinaba. Mi padre leía el periódico en la sala, escondido detrás de las noticias deportivas. Los observé por un momento desde el pasillo. Eran dos extraños que vivían en mi casa, jugando a ser los señores del castillo. Metí la mano en la mochila que había dejado junto a la puerta y sentí el borde afilado de la carpeta. Estaba allí. Fui a la habitación de mis hermanos. Estaban jugando en silencio con sus tabletas. Me senté entre ellos. Hoy va a ser un día diferente, les dije en voz baja. Sofía levantó la vista, sus grandes ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿Diferente cómo?, susurró. Le sonreí. Una sonrisa que esperaba que pareciera más segura de lo que me sentía. Diferente para bien, le prometí. Confíen en mí. El almuerzo se sirvió puntualmente a la 1 de la tarde. La misma lasaña, la misma ensalada, la misma tensión sofocante. Mientras Isabel servía las porciones con su aire de reina magnánima, yo sentía el pulso martilleando en mis sienes. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Mi padre intentó iniciar una conversación insulsa sobre el clima, pero las palabras murieron en el aire denso. Leo y Sofía comían con la cabeza gacha, como siempre. Yo esperé. Esperé hasta que todos tuvieran sus platos llenos, hasta que mi padre levantara su tenedor para tomar el primer bocado. Ese era el momento. El momento antes de que la farsa de la normalidad pudiera asentarse por un día más. Con un movimiento lento y deliberado, me incliné, tomé mi mochila del suelo, saqué la carpeta de Manila y la coloqué suavemente en el centro de la mesa, justo al lado de la fuente de la lasaña. El sonido del papel contra el mantel fue casi imperceptible, pero en el silencio de ese comedor sonó como un disparo. El silencio que se apoderó de la mesa fue instantáneo y absoluto. La lasaña humeante, el mantel manchado, todo pareció congelarse en una fotografía de tensión. Mi padre, Carlos, detuvo su tenedor a medio camino de su boca, sus ojos fijos en la carpeta de Manila como si fuera una serpiente enroscada en el centro de la mesa. La sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y recelo. Incluso Leo y Sofía dejaron de comer, sus miradas infantiles rebotando entre la carpeta y los rostros petrificados de los adultos, sintiendo la repentina caída de la presión atmosférica en la habitación. Cada tic-tac del reloj de la cocina sonaba como un martillazo, marcando el fin de una era de mentiras y el comienzo de algo nuevo y terrible para ellos, pero liberador para nosotros. Sabía que en ese instante, sin haber dicho una sola palabra, ya había ganado una parte crucial de la batalla. Les había robado la certeza. Mi padre fue el primero en romper el hechizo, pero su voz, usualmente un estruendo de autoridad, salió como un carraspeo forzado. ¿Qué es esto, Mateo? ¿Una broma? Si es otra de tus protestas silenciosas, no es el momento ni el lugar. Intentó sonar imponente, pero el temblor en su tono lo traicionó. Sus ojos no se encontraron con los míos. Seguían pegados a la carpeta, como si temiera que se abriera por sí sola y revelara un veredicto. Isabel, por otro lado, me estudiaba a mí. Su mente calculadora estaba trabajando a toda velocidad, tratando de analizar la amenaza, de medir el alcance de mi movimiento. No veía confusión en sus ojos, sino una cautela fría, la de un depredador que se da cuenta de que su presa podría no ser tan indefensa como parecía. Su silencio era mucho más intimidante que el intento de bravuconería de mi padre. «No es ninguna broma, papá», respondí, y me sorprendió la calma de mi propia voz. Sonaba firme, clara, como si perteneciera a otra persona, a un hombre que no había pasado los últimos años encogiéndose para caber en los pequeños espacios que le permitían. Lentamente, deslicé mis dedos sobre la superficie lisa de la carpeta, un gesto que parecía anclarme en la realidad del momento.
Es un documento muy importante que define muchas cosas sobre este lugar en el que estamos almorzando. Mis palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Evité deliberadamente el lenguaje legal o amenazante. Quería que ellos mismos llenaran los espacios en blanco, que su propia culpa y sus miedos hicieran el trabajo por mí. Quería que se ahogaran en las posibilidades antes de que yo les arrojara la verdad como un salvavidas de plomo. La reacción de Isabel fue más rápida. ¿Un documento? ¿Qué documento? ¿El testamento de tu abuela? Carlos, ya pasamos por todo eso. El abogado dejó todo claro. Tú eres el administrador, dijo, volviéndose hacia mi padre, buscando reafirmar su alianza, su frente unido contra mí. Pero en su prisa por desestimar la amenaza, reveló su conocimiento, su deliberada ignorancia del detalle más importante. Habían discutido esto, sabían o al menos sospechaban, y habían elegido activamente ignorarlo. Mi padre asintió, aferrándose a las palabras de ella como un hombre que se ahoga a un trozo de madera. Isabel tiene razón. Yo manejo todo lo de tu abuela. Ahora quita eso de la mesa. Estás arruinando el almuerzo y asustando a tus hermanos. La ironía de que él me acusara de asustarlos después de su arrebato de la semana anterior era tan espesa que casi podía saborearla. Fue entonces cuando Carlos cometió el error que yo esperaba. Impulsado por una mezcla de pánico y un deseo desesperado de recuperar el control, extendió la mano a través de la mesa para arrebatarme la carpeta. «¡Dámela! Voy a terminar con esta estupidez ahora mismo». Su movimiento fue brusco, agresivo, el último recurso de un tirano que siente que su trono se tambalea. Pero yo estaba preparado. Sin levantarme, sin alterar mi expresión, puse mi mano firmemente sobre la carpeta, bloqueando la suya. Nuestros dedos se tocaron por un instante y sentí un temblor en su mano. No me miró a los ojos. Miró mi mano sobre la suya, sobre el documento, y en ese momento el equilibrio de poder en esa casa, en esa familia, se invirtió visiblemente por primera vez. No dije nada, simplemente mantuve mi mano allí, una barrera tranquila pero inamovible. Retiró su mano como si la carpeta quemara, su rostro enrojeciendo de humillación y furia contenida. El intento fallido de agresión física lo había dejado expuesto, vulnerable. Isabel lo fulminó con la mirada. Una mirada que decía: «Idiota, lo has empeorado». Fue en ese preciso instante que saqué mi teléfono móvil del bolsillo. El gesto fue tan deliberado y tranquilo como el anterior. Lo coloqué sobre la mesa, junto a mi plato. La atención de todos se desvió de la carpeta al pequeño rectángulo de vidrio y metal. El aire se cargó con una nueva pregunta. ¿A quién iba a llamar? A la policía. ¿A un familiar? La incertidumbre era un arma más potente que cualquier grito, y la estaba usando para desmantelar su confianza, pieza por pieza. Leo me miraba fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y una incipiente admiración. Había dejado de ser una víctima pasiva. Con movimientos precisos, desbloqueé el teléfono y busqué en mis contactos. Mis dedos no temblaban. Me sentía extrañamente distante, como si estuviera dirigiendo una obra de teatro que había ensayado en mi mente 1000 veces. Encontré el nombre señor Ramírez, el nombre del abogado de la familia, el hombre que mi abuela había elegido para ser el guardián de su voluntad. Presioné el botón de llamar y antes de que empezara a sonar, activé el altavoz. El primer tono de llamada resonó en el comedor, un sonido electrónico y penetrante que cortaba la tensión como un bisturí. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Reconoció el nombre. La memoria, la verdad que había enterrado tan convenientemente, estaba siendo exhumada por el sonido de un teléfono. Isabel palideció visiblemente. El juego había cambiado de un drama familiar a un asunto legal, y ella sabía que en ese terreno no tenía poder. «Oficina del abogado Ramírez. Habla el señor Ramírez», contestó la voz grave y profesional al otro lado de la línea. El sonido llenó la habitación. Una voz de autoridad imparcial que no podían intimidar ni manipular. «Señor Ramírez, buenas tardes. Soy Mateo», dije, mi voz aún firme. «Disculpe que lo moleste en domingo, pero estoy aquí con mi padre, Carlos, y su esposa, Isabel. Hay una pequeña confusión sobre la propiedad de este apartamento, y pensé que usted sería la persona más indicada para aclararla».
Mi formalidad era una declaración de guerra. Estaba elevando la disputa por encima de sus gritos y sus quejas, llevándola a un plano donde los hechos importaban más que los sentimientos heridos de una madrastra manipuladora. Mi padre intentó decir algo, un balbuceo incoherente, pero lo silencié con una sola mirada. Hubo una breve pausa en la línea y pude imaginar al señor Ramírez al otro lado, comprendiendo la situación al instante. «No es ninguna molestia, Mateo, entiendo», dijo, y su tono era de una calma tranquilizadora. Se dirigió directamente a mi padre. «Carlos, como recordarás de nuestras reuniones tras el fallecimiento de tu madre, ella fue muy específica en sus deseos. Para proteger el futuro de tus hijos, estableció un fideicomiso. El apartamento ubicado en esta dirección es, desde que Mateo cumplió los 21 años, de su única y exclusiva propiedad legal. Él y solo él tiene la autoridad final sobre cualquier decisión relacionada con el inmueble, incluyendo quién reside en él. Tu papel como administrador de los fondos de mantenimiento es secundario y está supeditado a su voluntad como propietario». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su tiranía. El silencio que siguió a la declaración del abogado fue diferente. Ya no era un silencio de tensión, sino de devastación. Era el silencio de un mundo que se derrumba. La verdad fría, legal e irrefutable flotaba en el aire entre nosotros. Isabel miró a mi padre, y por primera vez no vi manipulación en sus ojos, sino puro y absoluto desprecio. Lo culpaba a él por este descuido, por no haber asegurado su futuro. Mi padre no miraba a nadie. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido, ceroso. Se había encogido en su silla, pareciendo de repente un hombre mucho más viejo y pequeño. Sofía me miró, confundida pero sintiendo el cambio, y deslizó su pequeña mano hasta la mía por debajo de la mesa. Apreté sus dedos suavemente. La preparación había terminado. La verdad estaba sobre la mesa, junto a la lasaña fría. Ahora solo quedaba dictar la sentencia. Le di las gracias al señor Ramírez y colgué el teléfono, colocando el aparato boca abajo sobre la mesa con una finalidad que pareció sellar el veredicto. El silencio que se instaló después no era tenso. Era el silencio del vacío, el que queda después de que una bomba ha detonado y el polvo aún no se ha asentado. La lasaña, ahora completamente fría, parecía una ruina arqueológica de una vida que había terminado hacía apenas 5 minutos. Miré a mi padre. Su rostro era un lienzo en blanco, despojado de ira, de autoridad, de todo excepto de una conmoción abyecta. Isabel, sin embargo, recuperó el color en sus mejillas, un rojo furioso que se extendía desde su cuello hasta sus sienes. Su mirada no era de derrota, sino de una incredulidad rabiosa, como si yo acabara de realizar un truco de magia barato que se negaba a aceptar. Estaba buscando un ángulo, una grieta en mi resolución, pero no iba a encontrar ninguna. El niño asustado al que había atormentado durante años ya no vivía aquí. Isabel fue la primera en hablar, su voz un siseo venenoso que cortaba el aire quieto. «¿Y qué crees que estás haciendo, Mateo? ¿Crees que puedes llegar aquí, con tus papelitos y tus llamadas y echarnos a la calle? ¿A tu propio padre?» Se puso de pie, apoyando los nudillos en la mesa, intentando recuperar su postura de poder a través de la intimidación física. «Somos tu familia. Te hemos dado de comer. Te hemos mantenido. La gratitud es algo que, evidentemente, tu madre nunca te enseñó». El golpe fue bajo, calculado para herirme donde más dolía, usando una vez más la memoria de mi madre como un arma. Pero las viejas heridas se habían convertido en cicatrices, y sus palabras ya no podían penetrar la armadura de mi decisión. Vi su desesperación, el pánico de una reina cuyo castillo se revelaba como un espejismo, y por primera vez no sentí nada más que una fría y distante lástima por su patética crueldad. Mi padre, por otro lado, parecía haberse desinflado. No se levantó, no me miró. Su mirada estaba perdida en el patrón del mantel, el mismo que Sofía había manchado. «Mateo, hijo», murmuró, su voz apenas un susurro roto. «Yo no lo sabía. No de esta manera. Pensé...» Isabel dijo que solo era una formalidad, que yo tenía el control hasta que... Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase, incapaz de admitir la magnitud de su propia negligencia y cobardía. Había entregado su responsabilidad, su deber como padre,
a cambio de una vida cómoda y sin conflictos con su nueva esposa. Había vendido a sus propios hijos por la paz en su matrimonio, y ahora el precio de esa transacción estaba sobre la mesa, impreso en papel legal y confirmado por la voz de un abogado. Su debilidad, más que su malicia, era lo que nos había traído a este punto, y en cierto modo, eso era lo más difícil de perdonar. No, papá, dije, mi voz tranquila pero cortante, sin dejar espacio para la autocompasión. Tú lo sabías. Tal vez lo enterraste. Tal vez elegiste olvidarlo porque era más conveniente, pero lo sabías. Estabas allí cuando el señor Ramírez me lo explicó todo al cumplir 21 años. Estaba sentado a mi lado. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que esta vez no pudiera evitar mi mirada, pero ignorarlo te permitió quejarte del dinero. Te permitió gritarme que éramos unos parásitos mientras vivíamos bajo el techo que mi abuela me dejó para protegernos precisamente de esto, de que nos hicieran sentir como una carga, como un error, como equipaje que querían dejar atrás. La palabra equipaje salió de mi boca con el peso del recuerdo de su conversación secreta, y vi un destello de pánico en sus ojos. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía todo. Mi mirada se desvió por un momento hacia la vieja cómoda que se veía desde el comedor, la misma de la que había sacado la carpeta. El mueble de caoba parecía un testigo silencioso, un guardián del legado de mi abuela. Ella vio esto venir, continué, mi voz suavizándose con una tristeza genuina. La abuela te quería, papá, pero también te conocía. Conocía tu debilidad. Por eso puso esta casa a mi nombre, no para desheredarte, sino para garantizar que Leo, Sofía y yo siempre tuviéramos un refugio, un lugar seguro donde nadie pudiera humillarnos o amenazar con dejarnos sin hogar por derramar un vaso de jugo. Cada palabra era un tributo a su amor y a su increíble previsión. Estaba cumpliendo su última voluntad, no por venganza, sino por deber. El propósito de ese documento no era dividir a la familia, sino proteger a su parte más vulnerable. Luego me volví hacia Isabel, cuyos ojos ardían de odio. Mi calma la desarmaba más que cualquier grito. «¿Y tú, Isabel?», dije, mi tono ahora desprovisto de toda emoción. Hablabas de dinero, de gastos, del costo de un mantel nuevo. Pero mientras Leo caminaba con las zapatillas rotas, tú llegabas a casa con bolsos de diseñador. Mientras te quejabas de la cuenta de la luz, planeabas en secreto vender mi casa para financiar tu sueño de una vida en Coral Gables. Miré por la ventana del comedor, desde donde se veía perfectamente su reluciente BMW blanco estacionado en la calle. Ese carro ahí afuera es un monumento a tus prioridades, y ninguna de ellas nos incluía a nosotros, excepto como un obstáculo para tu felicidad. Así que no me hables de gratitud. La gratitud se gana, no se exige. Ella se quedó sin palabras por un instante, su rostro contorsionado por la furia de haber sido tan completamente expuesta. La fachada de madrastra sacrificada se había hecho añicos, revelando a la mujer calculadora y egoísta que siempre había sido. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un veneno puro. «Eres un monstruo», escupió. «Un niño cruel y malagradecido que le está haciendo esto a su propio padre. Espero que te pudras solo en este apartamento lleno de recuerdos de viejas muertas». El insulto era tan vil, tan desesperado que perdió todo su poder. Era el último rugido de una bestia herida y solo sirvió para solidificar la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mi padre ni siquiera la defendió. Simplemente se quedó allí, un espectador en la demolición de su propia vida. Ignoré su último ataque. No merecía una respuesta. Miré a mi padre, luego a ella, y pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente durante noches enteras. Las dije sin ira, sin triunfo, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. «Tienen 30 días», declaré en el silencio absoluto. 30 días para empacar sus cosas, organizar sus finanzas y encontrar otro lugar donde vivir. Pueden quedarse ese tiempo sin pagar alquiler, como una última cortesía, pero el primer día del próximo mes cambiaré las cerraduras. No es negociable. El ultimátum quedó suspendido en el aire, final e inalterable. No era una amenaza, era una certeza. Les estaba dando más de lo que ellos nos habían dado a nosotros, tiempo y una salida digna, aunque no la merecieran.
Leo, que había estado observando todo con una intensidad silenciosa, levantó la cabeza por primera vez. No había miedo en sus ojos, sino una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de asombro y un profundo alivio. Era como si una carga invisible que había llevado sobre sus hombros durante años se hubiera desvanecido de repente. Sofía, que todavía tenía su mano en la mía, apretó mis dedos con fuerza. No entendía las complejidades de la propiedad o las leyes, pero entendía el tono de mi voz. Entendía que la amenaza se había ido. Entendía que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos a salvo. Su simple gesto de confianza fue toda la validación que necesitaba. Estaba haciendo esto por ellos, por su futuro, por la promesa de un hogar donde pudieran volver a ser niños sin miedo. Me levanté de la silla, mi cuerpo sintiéndose extrañamente ligero. La batalla había terminado. No hubo un estallido de gritos ni un portazo dramático. Solo el zumbido de un refrigerador y el sonido de dos vidas adultas desmoronándose en silencio. Carlos finalmente levantó la vista y me miró. En sus ojos no vi odio, sino una profunda y devastadora comprensión de todo lo que había perdido, no solo la casa, sino el respeto de sus hijos, quizás para siempre. Isabel permanecía de pie, rígida, su rostro una máscara de furia impotente. Ya no eran los gigantes que gobernaban nuestro mundo. Eran solo dos personas, defectuosas y derrotadas, sentadas entre los restos de su arrogancia. No sentí alegría, solo una inmensa y agotadora sensación de finalidad. Con un gesto suave, le indiqué a Leo y a Sofía que se levantaran. Se movieron sin dudarlo, pegándose a mi lado como si yo fuera un ancla en medio de un mar embravecido. Puse mis brazos sobre sus hombros y los guié fuera del comedor. No miré hacia atrás. No había nada más que decir. Mientras cruzábamos el umbral, dejando atrás a nuestro padre y a nuestra madrastra, congelados en su propia ruina, sentí que estaba cerrando la puerta, no solo a una habitación, sino a toda una vida de miedo y sumisión. Caminamos por el pasillo hacia mi habitación, su santuario y ahora el nuestro. Al cerrar la puerta de mi cuarto detrás de nosotros, el sonido del clic no fue el de una trampa que se cierra, sino el de una fortaleza asegurando sus puertas. Estábamos en casa. Por fin, estábamos realmente en casa. Una vez que la puerta de mi habitación se cerró, el sonido del mundo exterior se desvaneció. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y se desplomó en mi cama, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Leo se quedó de pie junto a la puerta, escuchando, con los hombros todavía tensos. Me arrodillé frente a Sofía y le quité un mechón de pelo de la cara. «¿Estás bien?», y le pregunté en voz baja. Ella asintió, pero sus ojos estaban fijos en los míos, buscando una confirmación que las palabras no podían dar. «Se acabó», le dije, y esta vez se lo dije a los dos. Se acabó de verdad. Vi cómo la tensión abandonaba el cuerpo de Leo. Se acercó y se sentó al otro lado de Sofía, y por primera vez en años, los tres estábamos juntos en mi habitación, no como fugitivos escondidos, sino como los únicos y verdaderos habitantes de nuestro hogar. No hubo celebración, solo un profundo y compartido silencio de alivio. Esa primera noche fue extraña. El apartamento, usualmente lleno de la presencia ruidosa y opresiva de Isabel, estaba sumido en un silencio sepulcral. Se oían murmullos ahogados detrás de la puerta de su dormitorio y el sonido ocasional de un cajón que se abría y se cerraba con demasiada fuerza. Nadie salió para la cena. Hice unos sándwiches para mis hermanos y comimos sentados en el suelo de mi habitación, con la espalda contra la cama, como si estuviéramos acampando en nuestro propio territorio recuperado. Más tarde, puse a Sofía a dormir en su cama y me quedé sentado en una silla a su lado hasta que su respiración se volvió profunda y tranquila. Leo se negó a dormir en su cuarto, así que arrastró su colchón al suelo de mi habitación. Esa noche, ninguno de nosotros durmió solo. Éramos una pequeña tribu, reagrupándonos después de una larga guerra, protegiéndonos mutuamente de los fantasmas que aún rondaban los pasillos. Los días siguientes se convirtieron en un lento y doloroso éxodo. Las cajas de cartón comenzaron a apilarse en la sala de estar, creando un laberinto de cartón marrón que marcaba el desmantelamiento de su vida aquí.
Isabel se movía por la casa como una furia silenciosa. No me dirigía la palabra, pero sus miradas estaban llenas de un odio tan tangible que casi podía sentirlo físicamente. Empacaba sus cosas con una violencia contenida, golpeando objetos, cerrando maletas con fuerza. Cada sonido era una declaración de su resentimiento. Mi padre, por otro lado, era un fantasma. Parecía haber envejecido 10 años en un par de días. Se movía lentamente, con la mirada perdida, evitando mis ojos a toda costa. No participaba mucho en el empaque. La mayor parte del tiempo se sentaba en el balcón, fumando un cigarrillo tras otro, mirando el horizonte de Miami como si buscara respuestas en el cielo. Un par de semanas después, Carlos me acorraló en la cocina. Era tarde y los niños ya dormían. Apestaba a alcohol y a desesperación. «Mateo», comenzó su voz ronca, «no puedes hacer esto. Soy tu padre. ¿A dónde se supone que vayamos?» «Isabel, ella no lo está tomando bien». No era una disculpa. Era un intento de manipulación. Un último esfuerzo por apelar a una culpa que yo ya no sentía. Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. «Tuviste 30 días, papá. Te quedan 10», le recordé con calma. «Lo que pase después ya no es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad son Leo y Sofía». Me miró y en sus ojos vi al hombre débil que mi abuela había visto. Un hombre que siempre buscaría el camino más fácil. «Arruinaste a esta familia», siseó. No respondí, mi voz firme como el acero. Yo solo expuse las ruinas que tú y ella crearon. Se dio la vuelta y se fue. Y esa fue la última conversación real que tuvimos. El día de su partida fue gris y húmedo, típico de un verano en Florida. Isabel supervisó a los de la mudanza con la precisión de un general amargado. No se despidió de los niños. Cuando la última caja fue cargada en el camión, se detuvo en la puerta y me miró. «Espero que seas feliz aquí, solo con tu preciosa herencia», dijo su voz goteando sarcasmo. «Pero recuerda que la sangre es más espesa que el agua, y tú acabas de derramar la tuya». Luego se giró, bajó las escaleras y se subió a su BMW. Observé desde la ventana cómo el coche blanco se alejaba por la calle, desapareciendo en el tráfico, llevándose consigo años de toxicidad y dolor. No sentí nada, ni tristeza, ni alegría, solo vacío. Un vacío limpio, listo para ser llenado con algo nuevo. Mi padre se fue 1 hora después. No había camión de mudanzas para él, solo 2 maletas. Las dejó junto a la puerta y se acercó a mí. Me entregó un sobre. «Es algo de dinero», dijo, sin mirarme a los ojos. «Para los niños». No lo acepté. La abuela dejó fondos suficientes para ellos. «Están cubiertos», le dije. Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. «Lo siento, Mateo», susurró, y por primera vez sonó sincero. Pero un «lo siento» no podía reconstruir los puentes que él mismo había quemado. Asentí una sola vez. «Adiós, papá». Tomó sus maletas y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Y con ese clic, el silencio que llenó el apartamento no fue tenso ni vacío. Fue pacífico. Las siguientes semanas fueron de purificación. Con la ayuda de Leo y Sofía, abrimos todas las ventanas para que entrara la brisa del mar. Fregamos cada rincón del apartamento, como si estuviéramos limpiando no solo la suciedad física, sino también los residuos emocionales. Tiramos el viejo mantel manchado. Movimos los muebles, creando nuestro propio espacio. Leo colgó sus pósteres de baloncesto en su habitación, y Sofía llenó la nevera con sus dibujos. Una tarde, vendí algunos de los muebles caros y sin alma que Isabel había comprado y, con ese dinero, llevé a mis hermanos a comprar las zapatillas nuevas que Leo necesitaba y un par de abrigos de invierno para Sofía, aunque faltaran meses para el frío. Era un acto simbólico. El dinero que una vez fue un arma de control, ahora era una herramienta para nuestro cuidado. Mi primera llamada fue al señor Ramírez. Le expliqué que mi padre y su esposa se habían ido y que necesitaba iniciar los trámites para convertirme en el tutor legal de Leo y Sofía. Él no se sorprendió. «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, Mateo», me dijo, y sus palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. El proceso legal fue largo y complicado, pero con su ayuda lo navegamos. Me convertí oficialmente en su guardián, asumiendo el control total de los fondos del fideicomiso destinados a su crianza.
Por primera vez, podía asegurarme de que cada dólar se gastara en su bienestar, en su educación, en su felicidad. Dejé la universidad temporalmente para conseguir un trabajo a tiempo completo y estabilizar nuestra nueva vida. La carga era inmensa, pero no se sentía como un peso. Se sentía como un propósito. Anoche estábamos sentados los tres en la mesa del comedor, la misma mesa que una vez fue un campo de batalla. Comíamos pizza y hablábamos sobre el día de Leo en la escuela y el nuevo libro que Sofía estaba leyendo. Ella se rió de algo que dijo su hermano, una risa fuerte y libre que resonó en toda la habitación. No había tensión, ni miedo, ni cabezas gachas. En ese momento, miré sus rostros felices y supe que todo había valido la pena. El apartamento ya no era solo una propiedad heredada. Era un hogar que habíamos reclamado y reconstruido juntos. La memoria de mi madre y mi abuela no estaba en los muebles viejos o en las paredes, sino en esa risa, en la seguridad de mis hermanos, en la promesa cumplida. No recuperé solo una casa, recuperé a mi familia. Mirando hacia atrás a esa mesa del comedor que ahora es un lugar de paz, entiendo que la lección más grande que aprendí no estaba escrita en esa escritura de propiedad. Estaba en el silencio que la precedió y en la calma que vino después. Me di cuenta de que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a proteger. Durante años, pensé que ser fuerte significaba aguantar, absorber los golpes en silencio para mantener una paz que nunca fue real. Pero la verdadera fortaleza no es la capacidad de soportar el dolor, sino el coraje de decir basta, no con un grito, sino con una acción firme y decidida que redefina los límites de tu propia dignidad y la de aquellos a quienes amas. El silencio puede ser un escudo, pero también puede convertirse en una prisión si permites que otros escriban las reglas dentro de sus muros. Lo que mi abuela me dejó fue mucho más que un apartamento con vista al mar en Miami. Me dejó una herramienta, una llave. Me enseñó desde la tumba que el amor a veces tiene que ser estratégico. Ella sabía que el legado más importante no eran los ladrillos y el cemento, sino la seguridad y la oportunidad de crecer sin miedo. Este lugar nunca se trató del valor en el mercado inmobiliario. Se trataba de ser un refugio, un ancla en la tormenta que ella anticipó. El dinero y los bienes pueden ser armas de control en las manos equivocadas, pero en las manos correctas se convierten en instrumentos de liberación. Aprendí que la herencia más valiosa no es la que se puede tasar, sino la que te da el poder de proteger el futuro de tu familia, de honrar la memoria de quienes te amaron incondicionalmente. La dignidad, me di cuenta, es como el aire. No la valoras hasta que te la quitan, y una vez que te falta no puedes respirar. Mi padre y mi madrastra intentaron asfixiarnos con su desprecio, haciéndonos creer que el espacio que ocupábamos era un favor, no nuestro derecho. La lección fundamental de esta historia, la que quiero compartir contigo, es precisamente la que se resume en el título de este relato. La dignidad es infinitamente más valiosa que cualquier propiedad, pero a veces, irónicamente, necesitas usar el poder de una para reclamar la otra. La escritura de la propiedad no era mi trofeo, era mi megáfono. Fue la única voz que ellos, en su materialismo, fueron capaces de escuchar y respetar. No luché por un apartamento. Luché por el derecho de mis hermanos a crecer sintiéndose valiosos y seguros en su propio hogar. El camino para reclamar esa dignidad no fue fácil y no estuvo exento de dolor. Tuve que enfrentarme a la dolorosa realidad de que el hombre que me enseñó a caminar era el mismo que estaba dispuesto a verme tropezar para mantener su propia comodidad. Perder a un padre de esa manera, no por la muerte, sino por la elección, deja una cicatriz diferente. No hubo un final de película en el que todos se abrazan y se perdonan. La vida real rara vez funciona así. La justicia a veces significa amputar la parte de tu vida que te está envenenando, incluso si esa parte comparte tu sangre. La paz que encontramos ahora en esta casa tuvo un precio, y ese precio fue la familia que una vez fuimos. Pero la paz, la verdadera paz, vale cualquier precio. Hoy, cuando veo a Leo practicar baloncesto en el parque con sus zapatillas nuevas, o cuando escucho a Sofía reír a carcajadas mientras leemos un cuento antes de dormir, entiendo el verdadero significado de la victoria.
No se trata de quién se quedó con la casa, se trata de quién se quedó con la capacidad de ser feliz. Hemos reemplazado los suspiros de resentimiento con conversaciones sobre nuestros sueños. Hemos llenado el silencio tenso con música y risas. Este apartamento, que una vez fue un campo de batalla, ahora es un santuario construido sobre los cimientos del respeto mutuo y el amor incondicional. Somos una familia más pequeña, sí, pero somos una familia más fuerte, más unida y, sobre todo, una familia que por fin está en casa, en todos los sentidos de la palabra. Mi historia es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu propio guión, para levantarte de la mesa y cambiar las reglas del juego. No necesitas una herencia millonaria para hacerlo. A veces, todo lo que necesitas es la convicción de que mereces algo mejor y el coraje para actuar en consecuencia. El poder puede presentarse de muchas formas: un documento legal, una palabra dicha en el momento justo, o simplemente la decisión de no seguir participando en la farsa de otra persona. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejas de permitir que otros definan tu valor. Es una lucha que se libra en el interior antes de que se pueda ganar en el exterior. Si mi viaje te ha conmovido o te ha recordado alguna batalla que hayas librado en tu propia vida, quiero que sepas que no estás solo. Estas historias de lucha, resiliencia y recuperación de la dignidad son las que nos conectan como seres humanos. Antes de irte, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Comparte una experiencia en la que tuviste que luchar por tu lugar en el mundo. Y si quieres seguir escuchando relatos reales que nos recuerdan nuestra fuerza interior, suscríbete al canal. Cada semana exploramos cómo las personas comunes pueden lograr cosas extraordinarias cuando deciden reclamar su poder. Créeme, no querrás perderte la historia de la próxima semana sobre una madre que descubrió el secreto de su marido en el lugar más inesperado.